todos pendientes de Grecia. Horas decisivas para el país heleno después de que el domingo pasado, como todos ustedes saben, los ciudadanos de este país dieran el respaldo mayoritario al gobierno de Syriza. Vamos corriendo al plato de informativos para que Uxía Rodríguez nos cuente la última hora, porque puede haber pasado cualquier cosa en esta hora y media que llevamos de programa. Adelante. Pues Fernanda, parece que vamos a tener que seguir esperando. El tiempo se acaba para Grecia, es la frase más repetida del día y a pesar de eso Atenas parece que lo está estirando al máximo. Están preparando ya la petición de un nuevo rescate completo que será, aseguran, de al menos 3 años. Hoy hemos vivido un nuevo día de intensas y cruciales reuniones que han terminado otra vez sin solución inmediata a la espera de más intensas y cruciales reuniones. Este mismo sábado habrá nueva reunión del Eurogrupo y este mismo domingo nueva cumbre europea. Todo lo acaban de decidir hace unos momentos. Tsipras se veía esta tarde las caras con sus socios por primera vez tras el referéndum, primero en petit comité con la canciller alemana, el presidente francés y el de la Comisión Europea, después ya en la cumbre extraordinaria con el resto de líderes. El primer ministro griego estaba sonriente, sentado entre Mariano Rajoy y Matteo Renzi. Antes de esta cumbre, Barack Obama intentaba mediar en la crisis, habló con Tsipras y también con Merkel. Su mensaje fue claro: Grecia no debe abandonar la eurozona. La canciller, tanto a la entrada como a la salida de esa cumbre, se mostraba de lo más escéptica. Nach dem mehr als klaren Nein in dem griechischen Referendum ist immer noch nicht die Grundlage dafür gegeben, dass wir Verhandlungen aufnehmen können für die Programmverhandlungen im Rahmen des ESM. Antes de que se reunieran los jefes de Estado y Gobierno, lo hacían los ministros de Economía y Finanzas. Todas las miradas estaban puestas en Euclides Tsakalotos. Será su estreno, pero él llegó, para sorpresa de sus homólogos, con las manos vacías. El sustituto de Varoufakis no presentó a sus socios una propuesta concreta de reformas como todos esperaban, algo que no sentó muy bien a algunos de sus colegas. Actuó de avanzadilla y dejó todo el peso de la negociación a su jefe, Alexis Tsipras, que a su vez les ha hecho esperar. Mañana por la mañana habrá teleconferencia otra vez del Eurogrupo, previa a una nueva reunión este sábado. Esperan entonces tener algo sobre lo que debatir. Será el 9º encuentro en 3 semanas. Yo creo que el Brexit no es una solución que nadie quiera, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, el gobierno griego tiene que poner encima de la mesa las condiciones para que efectivamente esto se evite. Es decir, en estos momentos realmente la pelota está en el campo griego, ¿no? El tiempo cada vez es más corto, como saben ustedes, ya prácticamente estamos sin tiempo. Estamos, yo le diría, ya en los últimos segundos, ¿no?, de esta situación. Así entraba de guindos a esa reunión de la que salía todavía más enfadado. El presidente del Eurogrupo, por su parte, hablaba de urgencia. Espera que Grecia haga cuanto antes la petición de ese nuevo rescate. You must realize that in the mind of the Eurogroup, the problems in Greece do really need credible reforms to deal with those problems. And therefore we need to hear from the Greek government whether they have such reforms in mind, whether they are prepared, politically prepared to do those, and that's what we will hear from them very, very soon. There is a great sense of urgency. We all share it. The Greek colleague shares it, we share it. We all know how very difficult the situation in Greece is as we speak, and time is very short. Mariano Rajoy confirmaba su salida de la cumbre europea hace apenas unos minutos, que será finalmente mañana cuando Grecia presente ese tercer rescate y ese nuevo plan que todo apunta será muy similar al que Tsipras envió justo antes del referéndum el pasado día 30. En aquella última carta el gobierno heleno aceptaba básicamente las condiciones de la última propuesta europea hecha por Jean-Claude Juncker: la reforma de las pensiones, la subida del IVA al 23% y el recorte del gasto militar, aunque con algunos retoques. Pedía que se retrasara y escalonara la entrada en vigor de las medidas y que se mantuviera el descuento del IVA del 30% en las islas. Tsipras exigía entonces, además, un compromiso por escrito de que Europa renegociaría la reestructuración de esa deuda, y es que en esa reestructuración de la deuda está la gran clave de todo esto.
Está claro que Grecia necesita un nuevo rescate. El primero lo pidió en mayo de 2010 y el segundo en marzo de 2012. 3 años después, ahora en 2015, en la última propuesta publicada por Atenas la semana pasada, el gobierno hablaba de otros 29.000 millones de euros, aunque ahora esa cifra podría llegar hasta los 50.000 millones. El caso es que en total Grecia debe 320.000 millones de euros, la mayoría de ese dinero, el 60%, a los estados de los países europeos. Ahí está la clave. En términos absolutos, el mayor prestamista es Alemania, el más reticente a hablar de una posible quita. España se juega aquí 26.000 millones de euros, menos dinero pero con un impacto mayor para las cuentas. Ese dinero prestado representa más del 2,6% de nuestro PIB. Así que al final, Fernanda, tendremos que esperar hasta mañana para saber qué es lo que pone Atenas sobre la mesa para empezar otra vez a negociar, aunque Rajoy ha dicho también esta noche que confía en que puede haber acuerdo. Bueno, pues a ver si este último día decisivo que iba a ser hoy se convierte mañana en el día decisivo, si mañana es el principio de otro día decisivo que no sabemos todavía cuándo va a llegar. Enseguida os escucho, pero las imágenes del día tienen que ver con estos dos personajes que vamos a ver en doble pantalla, el ministro de Finanzas saliente y el ministro de Finanzas entrante, Giannis Varoufakis y Tsakalotos, que lo sustituye ya como representante de Grecia en el Eurogrupo. Saben que Varoufakis decidía presentar ayer su dimisión a pesar del respaldo apabullante, ¿no?, pero muy contundente que recibía el gobierno de Syriza el pasado domingo. Fernando, pido una primera aproximación. ¿Qué crees que va a pasar o qué crees que hay que hacer con esta situación diabólica en la que parecemos habernos instalado? Pues voy a poner un ejemplo que yo creo que lo va a entender todo el mundo. Es decir, la empresa Fagor, conocida por todo Perroquiski, ¿no?, quiero decir, pues era probablemente el corazón, uno de los corazones del Grupo Mondragón. Empresa deficitaria porque se habían empeñado los trabajadores y demás sistémicamente en tener una estructura no competitiva frente al mercado. ¿Qué es lo que estaban consiguiendo? Que por medio del chantaje, porque no se podía cerrar Fagor, el gobierno vasco y por lo tanto todos los españoles estuviéramos poniendo pasta indefinidamente, miles de millones para mantener a Fagor. Hasta el punto que estaba ya parasitando al resto del Grupo Mondragón y llega un momento que iba a poner en peligro sistémicamente a todo el Grupo Mondragón. Llegó un momento que dijeron, mira muchachos, esto lo cerramos porque esto no tiene tal. Lo han cerrado, que parecía que iba a ser el fin del mundo, el Grupo Mondragón ha respirado, el gobierno vasco ha respirado y esto es lo que hay que hacer con los griegos. Estos señores no quieren pagar, no van a pagar, porque esto dicen, no, reestructúrame la deuda de tal manera que no te pague. Me vas a seguir dando dinero para seguir gastando más de lo que soy capaz de ingresar y a la próxima vez te volveré a decir. O sea, tú eres partidario de que mañana le digan, señores, esta es la puerta de salida. Pero si lo han votado, y además es que yo también soy... No han votado salir. No, han votado que no a las condiciones del este y que no a esto. Entonces me parece cojonudo. Pues ole, muy bien, vamos a ser consecuentes, pero además yo creo que tendríamos que extender los referendos al resto de Europa, ¿no? Nos tendrían que decir, porque como tengamos que pagar los 26.000 millones, los tenemos avalados. Es la tesis de no, Cataluña, es que, ¿no? Cuidado, es que tenemos 26.000 millones, que esto el paro, vamos a ver de dónde salen los 26.000 millones. Es decir, es que esto lo tenemos avalado. Esto es como hemos financiado, imagínate que yo financio a Gonzalo para que se compre y yo veo a Gonzalo que no paga. Digo, oye, Gonzalo, que me vas a llevar por delante a mí, chato. Que es que los 26.000 millones... pero tienes que dejarme algo más, porque Claro, si no me dejas nada más, ya te digo que encima no te voy a pagar. Esto, o sea, vas a si a mí tener me parece, otro problema. Es que lo dijo Renzi, lo está diciendo todo el mundo, y dice, macho, a ver si todos nos apretamos el cinturón y vosotros... Y además encima eres un criminal y un terrorista financiero. No te confundas. Gonzalo, por Dios. Eres lo peor del mundo. Que me asustas. Esto es un psicodrama lo que Es estoy que- representando en sí, estos aquí momentos. está partido- Bueno, es que esto más que un drama es un psicodrama, Bueno, pues eso, enseguida te escucho, Gonzalo, y por supuesto a vosotros también, pero vamos a escuchar algunos testimonios de griegos que están viviendo, suponemos, horas de mucha tensión. La intensidad con la que se está viviendo en Europa el asunto de Grecia, pues calculen lo que está pasando en estos momentos en Atenas y en el resto del país. El primero, Efi Karakosta, jubilada, trabaja como coreógrafa en la Ópera de Atenas. Votó que no el pasado domingo. Muy tranquila. Te lo digo porque yo estaba esperando en una banca y yo veo la gente muy calmado, muy tranquilo y nada de separación de los griegos. Ha dado orgullo en los griegos. Era una pregunta concreta. Si queremos esta sinfonía, dijeron que votaba sobre algo, yo lo entendí y voté sobre eso. A mí personalmente muy bien, porque el tío era muy arrogante y yo no lo aguanto eso. Es mi opinión. Lo va a sustituir Tsakalotos. No sé si te parece mejor persona para negociar con Europa. Creo que sí, es más tranquilo. El futuro es negro,
porque esta sinfonía no va a ser fácil, va a ser dura, sí lo sé, Grecia ha hecho sus errores, pero Grecia es una democracia, es un país europeo. Los últimos años, yo personalmente pensaba que no somos ciudadanos europeos, que somos esclavos. Los gobiernos que hemos tenido eran, para mí, traidores. Bueno, Xosé Manuel, esa apelación ao que ten acontecido en Grecia, bueno, nas últimas décadas, con esa sucesión de gobernos que hai xa consenso xeral en recoñecer que foron, bueno, o peor para o país. Bueno, é evidente que esta situación non se xenerou nos últimos 6 ou 7 meses, nin tan siquiera nos últimos 5 anos ou 6 anos, non? Isto ven de longo, ven de gobernos que efectivamente fixeron políticas absolutamente en contra dos intereses dos cidadáns e do conxunto do país, e que esas políticas lle financiaron os socios europeos que agora lle exixen a devolución desa débeda e o pago deses intereses. Eu non lle escoitei ao goberno grego que non quere pagar a débeda, non lle escoitei. Despois do referéndum e despois de ser respaldados por o pobo grego dunha forma moi mayoritaria, decían que sí que estaban dispostos a pagar esa débeda, pero evidentemente hai que facilitarlle a posibilidade de que a poidan pagar. Quitándole, ¿no? Tamén non é a primeira vez que se fai. Non é a primeira vez que se fai. No, y ya se les hizo una quita. Quitarle y volverla a alargar otra vez. Eso no es pagar. Y me das el dinero para pagar. Pero deixademe acabar. Aquí nesta mesa sentase un economista... A ver, me vas a dar el dinero y te lo pago. Aquí nesta mesa sentase un economista de prestixio casi todas as semanas, como é Manolo Lago, que ten dado un dato moi relevante, que é que a economía grega neste momento está generando suficientes recursos para pagar os servicios básicos da ciudadanía grega. Eso é falso, era con el gobierno de Samara, ahora ya no. O que non xenera son recursos suficientes para pagar a débeda, eso era con el tanto otro gobierno, intereses ya como no, capital. Entón, eu creo que aquí só hai dúas solucións. Optar por a Catilís, pero entonces xa non sería unha Unión Europea, e non sería unha Unión Social, sería unha Unión Económica, unión de intereses, ao servicio dunha economía de casino, pero non ao servicio dunha economía das persoas. ¿Te parece? El caso que te he puesto del Grupo Mondragón non é similar, non é similar. Pode valer como comparación, pero non ten moito que... Aí non actúa de forma social. Han salvado A todos. ver, un momento. Non o dou eu fago referencia a quen o dá, que me merece todo o respeto e toda a consideración. En todo caso, aquí só hai dúas solucións. Expulsar a Grecia do euro, pero, polo tanto, Europa se cae. Europa caese, porque entonces xa non sería unha Unión Europea. Sería unha unión de uns cuantos países que en función de uns intereses se xuntan. E a outra solución, Xosé Manuel? E a outra solución, sentarse a negociar e acordar, chegar a un acordo que sea beneficioso para os gregos e que aqueles que lle prestaron o diñeiro moitas veces de xeito perverso e buscando un beneficio rápido non perdan ese dinero. Bueno, pues dejadme un segundo solo, Gonzalo. Vamos, espera, dejadme un momento nada más, porque hemos hecho un juego hoy con dos economistas, uno de ellos acaba de ser aludido por Pérez Bouza, Manuel Lago y Julio Sequeiros, que sabemos, ha quedado de manifiesto en los últimos días, que tienen posiciones distintas de cómo hay que abordar y analizar este problema. Preguntas muy concretas y respuestas muy cortas, a ver si llegamos a alguna conclusión. Básicamente la clase política griega, tanto el PASOK como Nueva Democracia, y incluso me está dando la impresión que también, digamos, los de Syriza van por la misma línea. Gobiernos que hubo en Grecia, creo que culpable o Fondo Monetario Internacional, creo que culpable Merkel, porque introduce unha disciplina orzamentaria que provoca un enorme dolor. O que ten menos culpa, sin unha dúbida, é Syriza, que acaba de chegar. Syriza convoca el referéndum básicamente porque no tiene mayoría ni en el gobierno ni en el Parlamento. Entre los halcones y las palomas, los halcones estaban llevando el gato al agua. A Unión Europea plantexaba que o problema era o goberno grego. Syriza o que fixo foi transformar eso e que non sexa un enfrentamento cun partido e cun goberno ou con un ministro, senón co conxunto da sociedade griega. Difícilmente. Ojalá lo haya, yo creo que es bueno para todos, pero hay un 75% de probabilidades de que no haya acuerdo. Eu creo que, sin dúbida, o custe do non acordo é moito máis elevado que o custe do acordo, non? Europa tiene que ceder y tiene que pagar los 30.000 millones de euros que significaría un tercer rescate. Non é a expresión ceder,
hay que superar esa dinámica acreedores contra devedores e plantear un debate en termos de estados soberanos que comparten un proyecto común. Fundamentalmente a los griegos. Si el país, si Grecia abandona el área euro, tendríamos ahí, sin lugar a dudas, un problema humanitario muy grave, muy grave. Los de Grecia serían os principais perdedores, pero logo, sin ninguna dúbida, a Unión Europea o pasaría mal, a zona euro quedaría tocada, e España, a débeda pública española, da que non se fala, esa do 100% do PIB, a economía española sufriría sin ninguna duda. La Unión Europea prohíbe taxativamente las transferencias de crédito entre los países miembros y reestructurar la deuda significaría eso. Es decir, en este sentido, no. A reestructuración é inevitable. O debate é como se fai, si é con quita ou si é con mora. Se ha convertido la situación un poco más compleja, con un apoyo claro hacia la negociación por parte de los Estados Unidos y del presidente Hollande. O discurso antes do referéndum era insultante, era un goberno español actuando, presionando ao povo griego para forzar unha votación, eso era intolerable. A mí me vale cualquiera, excepto Varoufakis. Varoufakis, sin ninguna dúbida, é un auténtico persoaxe, non? Provocaba un exceso de tensión, el sabía que había que entregarlle unha cabeza á Unión Europea, e antes de que a Unión Europea yo exixa, él voluntariamente a entrega, non? Es el conjunto, es decir, tomar una decisión con la oposición frontal de uno de ellos sería muy difícil. A última palabra a vai ter Merkel. Hombre, lo que creen los griegos no lo sé. Si tuviese que escoger entre corralito y austeridad, claramente austeridad. Claramente. Cualquier cosa menos el corralito. O problema é todo o que perderon, e teñen medo os ciudadanos griegos, digamos, ao futuro, si os votan fora da Unión Europea e do euro. Pues como vemos, prácticamente representan esas dos corrientes que en los últimos días representan las dos formas de interpretar qué está pasando con Grecia y cómo va a acabar todo este asunto. De momento ya sabemos, como hemos dicho, que el corralito va a continuar, por lo menos durante toda esta semana. Se había dicho inicialmente que podía concluir el jueves, finalmente ya se sabe que no, que por lo menos esta semana los griegos van a tener restringido el acceso a sus cuentas con esas cantidades que se han fijado desde el pasado lunes, desde el lunes de la semana pasada. Gonzalo y después Pablo. Sí, mira, aquí cuando estamos hablando de que si Merkel, si Fondo Monetario, si la Unión Europea son los malos de la película, y lo son simplemente porque no quieren o quieren marcar las condiciones en las que van a prestarle dinero a otro Estado. Es decir, pero esto es porque en el 2010 y en el 2012 ya se han aportado 220.000 millones para ayudar al rescate de Grecia. Es decir, la malvada Merkel, la malvada Europa, entonces, ojo, ni siquiera fue Merkel, que fueron los contribuyentes europeos. Fueron los contribuyentes europeos, que eso también tenemos que hablarlo. ¿Por qué países que tuvimos que hacer unos grandes ajustes presupuestarios? Porque nos metimos en una crisis tremenda, que bajaron los ingresos y hubo que también ajustar los gastos, y aún así tuvimos la solidaridad de ir a ayudar a Grecia. De ayudar a Grecia en el 2010 y en el 2012. ¿Cambio de algo o a cambio de nada? 220.000 millones. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Qué ganamos Digo, nosotros? se entiende esa ¿qué solidaridad ganamos como nosotros Rajoy, con sería Grecia? a cambio de nada o a cambio de algo. ¿Qué ganamos nosotros con Grecia? Los tipos de interés que presumía Zapatero, que eran fantásticos, que íbamos a hacernos ricos, que íbamos a hacernos eso. La realidad es que Grecia tiene un coste de emisión de deuda ahora mismo, gracias a los rescates financieros, más baja que España y mucho más bajo que la mayoría de los países europeos. Esa es la realidad de la malvada Europa. De la malvada Europa. Y ahora estamos hablando de que hay otros 30.000 millones que necesita Grecia para seguir tirando. Y lógicamente, claro, aquí ya la capacidad para financiarle el gasto público en Grecia, pues hombre, es la que es. Y cada vez está siendo más limitada. Sobre todo porque los ciudadanos europeos, que también votan, que también son democráticos soberanos, y que también les gusta ir a las elecciones y elegir a sus gobiernos, lo que quieren es utilizar su propia capacidad de gasto en su propio beneficio. Los pensionistas quieren que el dinero de España se gaste aquí, no que vaya para Grecia. Un matrimonio de conveniencia. Ojo, perdona. Los mecanismos de solidaridad están tasados y están perfectamente controlados. Y el presupuesto del Parlamento de Europa, el presupuesto que surge del Parlamento, que lo aprueba el Parlamento Europeo, es el que establece los criterios de solidaridad. Lo que es mayores son mecanismos de solidaridad completamente que no estaban contemplados y que a ti te pueden parecer muy bien, igual que os puede parecer muy bien que haya un referéndum que condicione a los 400 millones restantes de europeos. Porque el mismo
mismo valor democrático tiene lo que dicen en Grecia como lo que pueden decir los alemanes o lo que pueden decir los españoles o lo que pueden decir los iranos, que a veces parece que nos estamos olvidando y que estamos dando más valor, más peso democrático a lo que dicen unos y otros. Pero el gran problema de Grecia no es que se les pueda prestar un dinero que no se les preste. El gran problema de Grecia es que tiene unos problemas estructurales grandísimos. Tiene una economía que no es productiva. Que no niega Syriza. Pero es que tampoco propone absolutamente nada. Primera consecuencia del referéndum. Hoy tenía que haber llevado una propuesta para ese rescate, una respuesta que no solo con ajustes presupuestarios, sino con reformas también para modernizar y hacer competitiva su economía. Grecia tiene un 12% de exportaciones. El peso de las exportaciones son un 12%, cuando seguramente el turismo representa ya el 90%. ¿Por qué? ¿Por qué las anularon? A ver. Esos cambios económicos no se fan en un día ni en dos. Pero llevan 5 años. Llevan 5 años. No, 5 años los griegos, los gobiernos consecutivos griegos. Syriza lleva desde el mes de enero. No, bueno, Syriza lo que tiene es, el gran error que hizo Syriza no fue llevar a Grecia y meterla en esta crisis. Lo que sí que fue es haber hecho un referéndum que dificulta muchísimo. Eso nunca es un error. Preguntarle a xente o que queren non é un error. El primer error, eso non é un error nunca. Consecuencias del referéndum, dimisión de Varoufakis, la primera consecuencia. La segunda consecuencia, que es celebrado por los grandes referentes de las democracias, los grandes referentes, los que defienden los valores democráticos, Maduros, Castro, Le Pen, Putin, Podemos, fantástico. Los más demócratas, los referentes democráticos de todo el mundo están todos juntos. Solo falta ¿quién? El de Corea, es el único que falta. Eu celebro considérome como mínimo tan demócrata como a ti. Se mantiene un corralito que el gobierno griego había dicho que el lunes siguiente al referéndum iba a anularse, al margen del resultado, con lo cual, otra mentira. Y encima, ¿cuál es la peor consecuencia de todas? La que más nos afecta a nosotros, un incremento del riesgo y un incremento de la prima de riesgo. Sube el coste financiero de la deuda española, estamos pagando nosotros más ahora. Hombre, ¿de qué subió la prima de riesgo? ¿De qué subió la prima? Gonzalo ¿De qué subió la prima de riesgo en España? Sí, hombre, claro. Pero es que cuanto más pagamos nosotros de deuda, cuanto más costes financieros tenemos, menos recursos tenemos para nuestra sanidad, para nuestra educación, nuestros servicios sociales. Después a todos se nos llena la boca, después todos nos ponemos estupendos. También. Para la política forestal también tenemos menos Gonzalo recursos. Treno, Pablo Arangüena, seguro que va a ser igual de contundente. El problema de la contundente. prima de riesgo es que este país, contrariamente a lo que se dice y a todo este tema de la recuperación económica, todos los años está colocando cantidades ingentes y enormes de deuda pública. Y por eso la prima de riesgo nos preocupa mucho, pero cuidado. Pero perdón, el problema... Vamos a ver. El problema no es que los griegos fuercen al alza la prima de riesgo por sus decisiones presuntamente irresponsables. El problema, que también, el problema es que tenemos una elevadísima dependencia de lo que hagan los griegos, porque estamos en una situación que estamos, por cierto estoy leyendo una novela que se llama así, Con el agua al cuello, que por cierto es de un autor griego que se llama Petros Markaris, es una novela negra que se llama Con el agua al cuello. Nosotros también estamos con el agua al cuello y por eso apelar a estas posiciones reduccionistas a las que se apela en el tema griego a mí me parece sumamente peligroso, porque es un tema muy complejo en el cual se están dando unas visiones podadas de matices que no nos benefician, porque aquí lo que nos interesa a nosotros es que haya una solución. Nos interesa, por cierto, tanto a ti como a mí, como a todos los que estamos presentes en esta mesa. Bien, a partir de ahí, este no es un problema de buenos buenísimos y de malos malísimos. Una estrategia de negociación. Un momento, por favor, a ver, efectivamente, dejemos un poco un momento a Pablo. De todas maneras, ¿tú, Pablo, crees que es serio que hoy llegue Sakarotos al Eurogrupo sin nada? No me parece serio, Y por eso iba a hablar de que hay errores, o sea, aquí más que buenos y malos lo que hay son errores, hay disfunciones y lo que hay es que buscar una solución. Errores los ha cometido, en primer lugar, probablemente Europa dejando entrar a Grecia, que probablemente era un país que no cumplía los requisitos y probablemente ni siquiera culturalmente sea un país asimilable al estándar que se busca en la Unión Europea. Y que, por cierto, falsificó sus cuentas. Bueno, con ayuda de alguien que después mandó mucho, O sea, con ayuda de alguien que está ahora mandando mucho. Pero problema, cuidado, eso es un problema de los griegos, pero también de quien le deja hacer eso. Es decir, también hay un error de descontrol por parte de la Unión Europea, ¿no? Bien, la mala política económica griega también, en contrapartida, recibe la falta de supervisión y de reconvención por parte de la Unión Europea, que estuvo, por cierto, aportando fondos estructurales sin poner condiciones, etcétera, etcétera. Por tanto, digamos que se juntan el hambre con las ganas de comer y los malos absolutos no existen.
existen disfunciones muy grandes. La arquitectura europea no está preparada para responder a una situación como la que tenemos, es decir, no hay protocolos de actuación en esto, no hay instituciones ni siquiera que puedan dar una respuesta frente a un gobierno que apela a la hiperdemocracia como es el griego y que te monta un referéndum. ¿Qué reacción tiene Europa? Pues Europa se tiene que volver a sentar todos, hay instituciones que no están legitimadas democráticamente, ni siquiera se sabe muy bien cuál es la institución competente para estos temas. Está el Eurogrupo, la Troika, Merkel ejerciendo su autoridad amparada en Hollande, los del sur tratando de generar algún tipo de coaliciones. Por tanto, disfunciones. No, perdona, yo primero hago un diagnóstico y luego propongo una solución, tampoco va a ser la de varita mágica que decía alguien aquí antes, porque no existe. Disfunciones. Hay grupos europeos como Le Pen, etcétera, que están frotándose las manos con el no, pero dentro de Grecia, Amanecer Dorado también se frota las manos con el no, lo cual chirría, ¿no? O sea, esa apelación a la democracia, cuidado, la democracia, cada uno tiene la suya, ¿no? Entonces, al final, la misma votación puede alegrar a grupos muy diversos. Por tanto, hay paradojas, disfunciones y, en suma, Europa se está tensionando de una manera que a nosotros, lo que quiero decir, nos afecta terriblemente porque estamos en una situación muy complicada. Solución, vamos a ver, esto es obvio, ¿no? O sea, yo si mañana me viene una empresa que tiene unos problemas así, pues ¿qué le digo? Usted, si la empresa fuera Europa, ¿usted qué prefiere? ¿Que mañana salga Grecia del tinglao este y nos deje un pufo de, vamos a decir, se hablaban desde 300 y poco mil, otras fuentes hablaban de 400.000, vamos a decir de 350.000 millones. Si mañana Grecia sale digamos, de la órbita europea, se pierden de golpe y porrazo 350.000 millones. Se está diciendo que el Banco Central Europeo ha establecido cortafuegos y tal para tratar de paralizar esto, pero es que la situación económica de Europa y del mundo en general es muy frágil e inestable y no hay fortaleza como para saber predecir cuál va a ser el resultado de eso. Por tanto, ¿qué se puede hacer? Vamos a ver. Yo no estoy a favor de una bajada europea de pantalones o de que se generalicen este tipo de comportamientos por parte de otros gobiernos que puedan tener un efecto llamada, ¿no? Es decir, vamos a hacer lo mismo a ver si conseguimos el mismo resultado. Pero yo lo que creo es, sin una reestructuración de algún tipo y un aflojamiento de las condiciones de austeridad. En cualquier caso, esto es tan confuso. Hablas como los bancos. ¿Por qué no lo llevó Grecia? En resumidas cuentas, lo dije la semana pasada. Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Sobre todo en una situación tan apurada como esta, porque cuidado, lo vuelvo a decir, es un gravísimo riesgo que Grecia... En cualquier caso, la situación es tan confusa en estos momentos que yo vuelvo a recordar otra vez, hace unos días el Fondo Monetario Internacional, que es como la bestia negra de Syriza, proponía una reestructuración de la deuda, claramente en el último informe que emite, lo cual es que ya es como... Es que hay que leérselo hasta el final, que en la situación en la que han llevado estos, es que la situación que han puesto de riesgo, porque si te lo lees hasta el final, es que a lo mejor ya no queda otra solución, pero es que lo curioso de esto, cuando has dicho que se pierden los 350.000 millones, es que hablas como hablan los bancos, que es que alucinas que cuando tienen un crédito incobrable, no, esto estará de acuerdo conmigo, tienen un crédito incobrable en el banco, para que no aparezca en el balance como no cobrado, lo alargan, y entonces saben que no lo van a cobrar, que son las empresas estas puferas en las que lo que hacen es pelotear los créditos. Entonces es que estos 350.000 no los vamos a cobrar. Contrapartida. Entonces cuanto antes cortemos, mucho mejor. Es que esto no está cobrado, reformas reales en Grecia. Estoy de acuerdo. Dejadme que pongamos un punto y seguido porque mañana quizás sea uno de los días definitivos en esto de la crisis griega. Vamos a hacer la última pausa antes de hablar un poco de la situación del PSDG. Graves problemas para Xosé Ramón Gómez Besteiro, que lleva una temporadita que la verdad no le sale casi ninguna derechas, empezando por esa renuncia de Xosé Clemente López Orozco. A partir de ahí las cosas le fueron tirando a mal. Hablábamos antes de la riqueza forestal, la riqueza natural de Galicia, y hay empresas que sí que están exprimiendo esa riqueza natural. Una de ellas se llama Cupa Stone, se dedica a comercializar piedra natural para utilidades diversas y se acaba de instalar en Padrón.